Sí, es verdad que tenía una palabra durante esta semana. Me pidieron esta semana pasada que compartiera un pequeño devocional en la comunidad con los chicos y me salió una idea buscando qué compartir y yo mismo les dije, esto lo voy a compartir el domingo porque me resulta interesante para nosotros como creyentes, como iglesia. Es importante que tengamos claro cuáles son los planes de Dios y qué hacemos con el plan de Dios. ¿Por qué lo titulé Los peligros del plan B? No sé si estará ahí. Los peligros del plan B. ¿Sabéis lo que es el plan B? Han metido muchos en la cárcel por el plan B, por el tema de la caja B. No se trata de algo natural, aunque tiene que ver con esto, tiene que ver con lo espiritual, porque nosotros tratamos, aunque tiene mucha comparación con las cosas naturales, pero vamos a buscar la parte espiritual que a nosotros nos haga bien y nos haga pensar, ¿realmente estoy en la voluntad de Dios o no? El plan B, que todos sabemos la definición de lo que es tomar decisiones en la carne con nosotros mismos cuando quizá el Señor tarda en responder a una pregunta, cuando Dios tiene una promesa y tarda en cumplirse, cuando hemos recibido una palabra profética quizá de algún hermano, alguna hermana y te ha dicho algo que apunta al futuro y tarda en llegar. Y tú lo ves tan necesario cuando tú estás orando y rogando al Padre que te dé cierta cosa, ¿no? que de necesidad y tarda en venir, automáticamente nos olvidamos de que Dios está en el asunto y buscamos nosotros nuestra propia solución. ¿Qué es nuestra propia solución? Pues yo pienso que si lo hago y si hago de esta manera, me puede resultar, ¿vale? Y no esperamos el tiempo en que Dios tiene definido para nosotros. En el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 8, hay un versículo que dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros, sus caminos son más altos que nuestros caminos y por lo tanto la mentalidad humana es muy finita porque no llegamos ni a comprender qué es la eternidad. Si te preguntan a ti, ¿qué es la eternidad? Es que no lo sé definir porque es algo que nunca termina, no entra en mi mente natural. No terminar, porque mi mente, tu mente es finita, se acaba. Y hay tantas cosas que podríamos comparar con la grandeza de Dios y con los planes de Dios que muchas veces nos equivocamos. Hay muchos ejemplos en la Biblia, que te nombraré unos cuantos, que fueron hombres de Dios, que querían hacer la voluntad de Dios, como yo creo que cada uno de nosotros queremos obedecer, queremos hacer la voluntad de Dios, pero en un momento nos deslizamos a un plan que tarda y ejecuto mi propia idea. Esto se llama el plan B, ¿no? Era el plan A, es el diseño de Dios, pero ejecuto el plan B. Y hay un peligro, por eso titulé El peligro del plan B. Todo esto tiene que ver, queridos, en una frase que nosotros los seres humanos nos cuesta mucho someternos, que se llama paciencia. La paciencia, la definición de la paciencia es sosiego en la espera de las cosas. Paciencia es sosiego en la espera de las cosas. Llega un punto que la paciencia se nos termina, y se nos termina quizá en lo natural, se nos termina en lo espiritual, y cuando soltamos la famosa frase, es que ja n'hi ha prou, és que ja
se ha acabado la paciencia, es que ya me ha agotado, es que ya era la gota que culminaba el vaso. Esto es terminar con la paciencia, con la espera. Pero esto es natural del ser humano. Y yo os quiero dar unas frases que, si tomáis nota, son bastante interesantes porque definen todo lo que yo quiero compartir con vosotros. Dice, no esperar el tiempo de Dios nos lleva a obrar nuestra propia voluntad. No esperar el tiempo de Dios nos lleva a obrar nuestra propia voluntad. Esto es la definición del plan B, no esperar. Los planes propios, que son los que nosotros tenemos diseñados y pensados, surgen como resultado de la ansiedad y la falta de paciencia. La persona ansiosa que desea, que espera, pero que no llega y falta este ingrediente que es la paciencia, eso lo lleva a obrar los planes propios de cada uno de nosotros. En el Salmo 40, me pongo las gafas porque ya al final me se va haciendo borroso. En el Salmo 40, en el versículo 1 y 2, hay un encabezamiento que dice, pacientemente esperé a Jehová. Todos lo conocemos, pero es que yo lo estoy recitando como para recordaros que ya el salmista hacía alusión a la falta de paciencia en el ser humano. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí su oído, y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me sacó del pozo de la desesperación. Todos hemos estado pasando momentos difíciles. Podemos decir momentos de desesperación, podemos decir momentos difíciles, momentos en que no sé qué camino tomar, no sé cómo ejecutar, no sé cómo comportarme. Pero cuando echamos nuestra carga, cuando echamos nuestra ansiedad, nuestro proyecto, nuestro plan, con la fe necesaria delante de los planes de Dios, Él obra el plan en nosotros. Él tiene un plan, un diseño que tenemos que esperarlo con paciencia. Hemos dicho que la voluntad de Dios es tan diferente de la nuestra y sus pensamientos y sus caminos. Por eso el salmista hace alusión a pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí. Cuando hay paciencia de esperar el Señor, es como dice el salmista, se inclina a mí y me oye y me escucha y me saca del pozo de la desesperación. El tratar de salir del pozo por tú solo es que cada vez te hundes más. Pero si sabes esperar en Dios, Dios va a dar la solución. Va a dar la salida a esta situación quizá complicada con la espera y con la paciencia de Dios. Con la espera, con el tema de esperar, ocurre algo importante, que es un peligro. Y el peligro es que nos descalificamos por la fe. Todos tenemos en mente qué es la fe. ¿Qué es la fe? Hebreos 11:1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, cuando no somos capaces de esperar, estamos siendo descalificados de la fe. Porque la fe es esperanza, la fe es esperar, la fe es tener paciencia de confiar que Dios está en el tema, que Dios está en el asunto, que Él está en el control, que todas las cosas me van a ayudar para bien, que si yo me mantengo fiel al Señor, Él no me dejará ni me desamparará, como dice su palabra, que Él es mi ayudador, que Él es mi salvador, que Él es... Todas las promesas que tenemos de parte de Dios son para ti y son para mí, querido. Y en el momento que nos descalificamos de la fe, estamos bajando escalones hasta tal punto
que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, yo creo que estoy hablando en un lenguaje muy llano, muy sencillo, con buenas palabras, para que captemos que realmente sí es verdad que tenemos planes propios. Yo tengo planes propios. Todos tenemos planes propios. Y no digo que sean malos, son buenos. Pero cuando este plan interrumpe mi comunión con Dios, entra en un peligro, porque no estoy esperando ni confiando ni atento al plan de Dios. Yo puedo hacer cosas naturales, simples y llanas, como se dice, pero cuando se refiere a algo importante en mi vida, tengo que ser fiel al plan de Dios. Hay muchos casos en la palabra de Dios que nos ilustran de personajes que realmente fallaron, pero abismalmente, a lo que era la voluntad de Dios. En el libro de Éxodo capítulo 32 nos habla de todo aquel pasaje cuando Moisés libera al pueblo de Israel. ¿Y qué hace Moisés? Llegan a un punto en que todo el pueblo va cargado de joyas, de oro, porque se lo quitaron a los egipcios. Y eso fue una gracia de Dios. Fue la gracia para enriquecer al pueblo. Y el pueblo iba detrás de Moisés, llegaron al monte Sinaí, Dios llama a Moisés, Moisés sube al monte y Dios le da allí la ley. Dios le da allí las tablas de la ley. Pero ¿qué ocurre en este pasaje si lo lees detenidamente? Que Moisés tarda en bajar. Tarda. Paciencia. Y como empieza a tardar, todos estaban inquietos. ¿Qué pasará? Este se ha muerto, Dios lo ha fulminado, este ya no baja, aquí estamos desamparados, este Dios que nos dijo que nos sacó no lo vemos, Moisés no baja y van al hermano, van a Aarón y le dicen: Aarón, mira, toma todas las joyas, todo lo que hemos traído y haznos un Dios. Era su plan B. Dios nos ha fallado, Dios tarda en responder, vamos a hacernos un Dios. Y ahí fue el fallo garrafal donde realmente Dios marcó, hubo un antes y un después con el pueblo de Israel. Porque no tuvo la paciencia de confiar y de esperar a aquel que lo liberó de la esclavitud. Y no tenemos paciencia de esperar en aquel que nos salvó, en aquel que dio su sangre por nosotros en la cruz y en aquel que realmente podemos confiar que no nos fallará. Nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros mejores confidentes nos fallarán, pero Dios no fallará. Él es fiel hasta el final. Dice una canción: séme fiel hasta el final. ¿Hasta el final de qué? Hasta el final de mis vidas, hasta el final de tu vida, cuando estaremos en la presencia de Dios, cuando ya estaremos cara a cara con Él. No hará falta más paciencia, ya lo veremos, pero mientras estamos en este mundo, estamos en un mundo de prueba, de tribulación. El diablo está como león rugiente, a ver cómo nos puede devorar, nos pone pruebas, nos pone zancadillas, nos pone dificultades. Y empezamos a temblar de tal manera que, ¿dónde está Dios? Mucha gente se hace esa pregunta. Dios se olvidó de mí. Dios no está. Dios ya ni se acuerda de mí. Y eso es una mentira diabólica 100%. Dios está a tu lado, está en ti. El Espíritu Santo está en tu vida y dentro de ti, si lo buscas y lo deseas. Es realmente un amigo tan entrañable que nunca nos fallará. Moisés tardó en bajar del monte Sinaí y el pueblo, cansado de esperar, entró en la idolatría. Un punto importante, tómate nota y déjalo ahí ahora en un rincón.
Y pasamos a otro personaje importantísimo, un hombre que era el hombre de la fe, Abraham, el hombre de la fe, el hombre que sabéis la historia de Abraham, pero Abraham, aún Abraham no tanto, pero su compañera Sara. Sabéis que Abraham tenía una promesa de parte de Dios que tendría un hijo. Eso lo podéis leer en Génesis capítulo 16. Abraham tenía la promesa de Dios. Dice, mira las estrellas, como estas estrellas que no puedes contar, así será tu descendencia. Mira la arena del mar, como no puedes ni contarla, así será tu descendencia. Y mira a tu derecha y mira a tu izquierda, todo lo que ves con tus ojos te lo daré. Y tenía promesas, y a ti te daré, dice que le daría un hijo. Pero ese hijo no llegaba. La mujer era estéril y la mujer se hacía vieja. Y llegó un punto en que ya la mujer dejó de tener la costumbre de las mujeres, lo cual diríamos que ya no podía, aunque no fuera estéril, no hubiera podido concebir. Y Abraham ya tenía sus 70, 80 y 90 años. Porque cuando nació Isaac, Abraham tenía 100 años. La abuelete funcionaba aún. 100 años. Pero ¿eso qué fue? Milagro de Dios, tiempo de Dios y no tiempo del hombre. ¿Qué ocurre con todo esto? Sara, nerviosa, bueno, pues vamos a ayudar a Dios. Mira, tú puedes coger a mi criada, a Agar, y tú la tomas como concubina y ella concebirá como si fuera yo, y cuando parirá como en mis piernas, como si fuera yo quien paro el hijo, ¿no? Y bueno, así lo hicieron. Abraham se somete a la voluntad de la mujer, error. Y entonces, ¿qué ocurre? Que la criada sí concibe, la criada sí tiene un hijo, y ese hijo es Ismael. Todos sabemos que hasta el día de hoy hay una enemistad con Isaac y Ismael. Hasta el día de hoy sabemos que es el pueblo, creemos que es el pueblo árabe que está enfrentado con el pueblo judío. ¿Por qué? Porque no supieron esperar el tiempo de Dios. Y ahí viene la definición del peligro del plan B. El peligro del plan B. Y ese peligro fue que quisieron ayudar a Dios cuando a Dios no se le puede ayudar. Es Él quien nos ayuda a nosotros. Pero no hubo la suficiente paciencia de esperar el tiempo de Dios. 100 años, queridos, es para desesperarse. Una mujer ya anciana, concebir, imposible. Eso fue un milagrón, pero era la promesa de Dios. Y el tiempo de Dios no es el tiempo nuestro. Y ellos esperaron, y Dios en su misericordia, después de haber cometido el fallo tan garrafal que hasta hoy se está pagando, ellos tuvieron el hijo de la promesa. ¿Por qué digo este ejemplo? Porque este es muy claro, muy vistoso, de que hombres con mucha comunión con Dios cometieron errores. Abraham se le conocía como el padre de la fe y cometió un error garrafal. Eso no nos disculpa a nosotros que podamos cometer errores. Esto nos enseña a no cometer estos errores. Esto nos ilustra a no hacer caso a veces a nuestra mente, a nuestro propósito, a nuestro plan, porque si Dios te dijo que hoy, sería hoy, si es mañana, será mañana. Yo no sé el tiempo de Dios, pero yo sé una cosa, y me viene ahora a la mente que a veces nosotros solemos tener sueños, visiones, palabras, ¿no?, de parte de Dios, y hace ya muchos años, porque yo ya voy cumpliendo años, hace muchos años Dios me dio un sueño. Y yo pensaba, caramba, este sueño es para ahora, es un sueño
Yo estaba de pastor en la iglesia, estaba más joven, estaba más activo. Y Dios me dio un sueño, el famoso sueño de los tambores, ¿os acordáis? Yo vi la montaña del Montsianell, esa montaña que tenemos delante de la finca, tan bonita y tal. Y Dios me dijo, yo quiero derramar un avivamiento aquí. Y yo entendí, Señor, pues es la montaña del Montsià y todo esto que nos rodea es la comarca del Montsià y tú quieres derramar avivamiento aquí en toda esta comarca que nosotros estamos. Dios obrará en otros lugares, pero tú ahora me estás hablando de este. ¿Y cómo, Señor? ¿Cómo será? Y compara a las iglesias con un tambor. Yo vi a un tambor y dice, cuando suenen bien los tambores, cuando imitan un buen sonido. ¿Qué? ¿Cómo es posible esto? Pues claramente después de hablar con un percusionista, me dijo, es que el tambor se estira el cuero con unas clavijas y se va tensando hasta que emite un sonido fuerte, o sea, agradable. Entonces entendí que si todos los de la comarca que nos decimos ser cristianos, que tenemos grupos, que estamos trabajando con gente, emitimos un buen sonido, Dios va a derramar algo especial. Pero si cada uno está emitiendo un sonido diferente, va a tardar la cosa. ¿Por qué te cuento esto? Porque esto fue hace muchos años y aún lo estoy esperando. Tú me dirás, ¿qué? Sí, después de ver tantas cosas, estoy esperando que la comunidad cristiana de toda esta comarca del Montsià emita un buen sonido. Que todos emitamos un mismo sonido, una misma alabanza, una misma hermandad, un mismo sentir, un mismo ser. Ya sé que hay diferencias a veces hasta doctrinales, no me importan, lo que importa es el sentido de que tenemos un Dios, un Salvador y alguien que realmente ha muerto por cada uno de nosotros y nosotros somos testimonio para la gente que no le conoce. Y veo desgraciadamente que no estamos emitiendo un buen sonido. Cada uno emite su sonido, hace lo que tenga que hacer, pero yo tengo fe y confianza. Cuando estaba meditando en esto, tengo confianza y fe y tengo ganas y paciencia, quiero tener paciencia de esperar que el Señor me permita ver que la iglesia emita todo un buen sonido y poder ser uno, cada uno puede estar en su lugar, cada uno puede estar trabajando en la obra de Dios y en distintas fases, maneras, formas, pero todos siendo un cuerpo, un pueblo escogido por Dios. Porque cuando estemos en su presencia no habrá habitaciones separadas. Todos estaremos delante de la presencia del Cordero, como decía Carlos esta mañana, una gran multitud vestidos con ropas blancas adorando al Cordero. ¿O es que habrá pentecostales que danzan y otros que se dicen que no griten tanto? No será así. Seremos un pueblo. Emitiremos un mismo sonido. Y yo quería daros algún ejemplo más. Y un ejemplo especial también en esto que estoy compartiendo es en 1 de Samuel capítulo 13, versículos 6 al 14, cuando el rey Saúl no esperó a Samuel. El rey Saúl fue un rey, el primer rey de Israel, pero tenía muchas carencias, muchos temores y mucha poca confianza, mucha poca confianza en Dios. Confiaba más en sus fuerzas, en lo que tenía en su ejército, que donde tenía que confiar. Sabéis que la historia dice que Samuel le dijo, de aquí a un tiempo subiré, haremos un altar, adoraremos a Dios y ahí Dios obrará. Y entonces, mientras Saúl estaba esperando que Samuel llegara, pues la gente se le iba. Y él dice, esto no puede ser. Pues cogió y él hizo un altar
y tomó el lugar del sacerdote, de Samuel. ¡Qué error! Porque al hacer esto, automáticamente, dice Samuel, horrendamente ha sobrado porque hoy ha sido descalificado como rey. Hoy ha sido desechado como rey. Y este es el peligro del plan B, de no saber esperar el tiempo de Dios. A veces podemos caer en el error de ser descalificados. Y yo no quiero, hermanos, que ignoremos que este punto es tan interesante de tener la esperanza, la fe, de que Dios está sentado en el trono. Dios está sentado en el trono y Él es el que manda. Y nosotros lo obedecemos. Nosotros somos sus siervos. No es Él siervo nuestro. Él está sentado en el trono. Y por lo tanto, Él se merece toda la gloria y toda la honra. Hablando de todo esto de los tambores que os he dicho, ¿cuántas iglesias, cuántos grupos se han abierto que en realidad son simplemente manifestación de rebeliones, de cosas que Dios no está en el asunto? ¡Qué pena! Porque llegará un punto en que nos tenemos que dar cuenta que somos un pueblo adquirido por Dios. En Números capítulo 23, versículo 19, dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él ha dicho es verdad, y lo que Él dice es verdad. Aleluya. Gálatas 6, versículo 9, dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo, no a mi tiempo, a su tiempo segaremos si no desmayamos. A su tiempo segaremos si no desmayamos. Gálatas 6, 9. No nos cansemos, que a su tiempo segaremos. No sé si debería ponérmelo grabado en la frente o en un ticket aquí. No nos cansemos de hacer bien, que a su tiempo segaremos. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero y esperar con paciencia la cosecha, y esperar la lluvia temprana y la lluvia tardía. Yo tengo el campo sembrado y esta agüita que cae me va de maravilla, porque Dios está regando el campo y espero con fe tener una cosecha. Tener una cosecha. Y esta es la fe que no podemos negar, porque cuando salimos de la confianza, cuando salimos de los planes de Dios, estamos negando la fe. Estamos negando la fe porque no esperamos en lo que no vemos. Más claro, no lo puedo decir. Isaías 40, versículo 31, dice: los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Quiénes? Los que esperan, los que esperan, los que esperan. Estamos conscientes. Sí, parece que al recordar todo esto y ver esto y lo otro y escuchar, te llenas de emoción diciendo: Señor, yo voy a esperar, voy a esperar en ti. Todas mis cargas, mis ansiedades, mis problemas, mi falta de lo que sea, de economía, de trabajo, todo esto te lo pongo en tus manos, Señor, y confío en que tú me lo vas a dar. Pero no dejes de buscar trabajo, ¿eh?
Señor, dame trabajo, que mi economía sea saneada. Pero no pares de trabajar, ¿eh? Dios te dará la salud, te dará los medios, te dará la salida, pero tú no te quedes dormido en los laureles. Porque al que duerme, se queda ahí, durmiendo. ¿Eh? Eso es. Aleluya. Hay unos versículos que quiero también. Hebreos capítulo 6, versículo 12. Por la fe y la paciencia heredamos promesas. Por la fe y la paciencia, es la parte final del versículo. Por la fe y la paciencia heredamos promesas. Romanos 8, 24 y 25, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Queridos, la palabra de hoy, para mi entender, Dios me ha hablado a mí y me ha hecho entender que cuidadín con mis planes. Que cuidado con mis planes, que pueden ser naturales perfectamente. No sé si me entendéis. Yo puedo tener planes propios de hacer cosas, pero está en la voluntad de Dios. Y yo puedo tener promesas de parte de Dios que las he tenido y las tengo. Y quiero poner ahí la fe de esperar en que Dios lo va a hacer. Y se me dieron muchas palabras y muchos me dicen para animarme, tu tiempo no ha terminado. Aún hay tiempo para trabajar para la obra de Dios. Y quiero tomarlo por la fe en que es así. Porque esto me va a dar ilusión, me va a dar vida, me va a dar ganas. Y yo quiero transmitirte la ilusión y las ganas a ti también, porque tu vida, mientras estás ahí, mientras estás en aliento de vida, aún no ha terminado. Aún tienes planes y propósitos de Dios. Aún puedes ayudar y bendecir a otros. Aún Dios puede usar tu talento para hacer la obra de Dios. Pero no usemos nuestros planes propios esperando que tarda en venir. Dios, sus propósitos y sus planes, mejor ejemplo lo tenemos en Abraham. Si tenía 100 años el hombre, ya ¿qué te voy a contar más? Con 100 años tiene un hijo y fue el hijo de la promesa, que es el padre del pueblo de Israel. Pues queridos, si Dios lo hizo con un hombre de 100 años, ¿no lo va a hacer contigo? Y una mujer que estaba ya desahuciada de poder tener, tuvo hijos. Dios es el autor de la vida, es el autor de la vida, y Él pone y Él quita. Amén. Así que no hay nada imposible. Recuerda, no hay nada imposible para Dios. Todo es posible, dice la palabra, al que cree. Aleluya. Y un hombre, para terminar, que tuvo infinidad de paciencia. Me gustaría que me escucharan más la parte joven que aún no está casada. Yo creo que la mayoría está. ¿Hay solteros? Y levanta la mano, hombre, que está soltero. Los solteros, para los solteros. Os voy a dar una para los solteros. Ese personaje se llamaba Jacob. Y se largó de su casa porque le montó una película a su hermano. Ya sabéis, ¿no? La historia. Y se fue a casa del hermano de su madre. Y allí se enamoró de una chica. Se enamoró de Raquel. Raquel era hermosa, bonita, y era la que él deseaba y quería casarse con Raquel. Y el suegro, que era una araña pero con pelos y patas, la araña le dijo, si quieres a Raquelilla, me tienes que trabajar 7 años gratis. Calcula, 7 años gratis. Y en la hora del enlace matrimonial, que entonces le ponían un velo, que él no sabía si era la vieja o era la joven, total, que lo embaucaron y le metieron a la mayor, a Lea. Además, Lea no era tan graciosa de cara,
pero ahí lo casaron con Lea. Y claro, según la tradición judía, el hombre dice, hombre, no está bien que te dé la pequeña antes que la grande, mejor que te dé la mayor y luego la menor. Total, que lo engañaron. Y bueno, una costumbre que había, él, bueno, la aceptó. Dice, si quieres la otra, 7 años más. Gratis. 7 años más. Explícame la paciencia de un hombre que quería a una mujer y hasta que no la conquistó, hasta que no la tuvo, trabajó 14 años gratis para su suegro. ¿No tendría paciencia el hombre? Pero eso estaba dentro del plan de Dios. Porque luego esta santa pareja, ahí hubo la bendición que continuaba de Abraham, de ser padre de familias y de millares y millares de personas. Y por esta generación somos nosotros bendecidos. Aleluya. Por la obediencia y la paciencia de un hombre. Padre,